Hola muchachos, saludos nuevamente. Vamos a abordar lo que es la segunda parte de la unidad 3, ¿sí? La contaminación ambiental. Antes de avanzar, retomemos lo que veníamos tratando, que se refería a la parte de la población humana para ser más específicos, y su impacto en la medida en que crece sobre el medio ambiente, sobre el planeta. Bien, la población obviamente en la medida en que crece pues va a necesitar mayor cantidad de recursos para abastecerse, para poderlos utilizar los productos y los servicios que, que salen a raíz de esos recursos. En la medida en que esos recursos se utilizan, también se generan mayor cantidad de desechos. Y esos desechos son los que en última instancia nos van a llevar a abordar esta parte de la contaminación ambiental. Hay una cuestión bastante importante que tenemos que tomar en cuenta y es el tema del consumismo, ¿no? Hay un momento en el que una persona tiene que, digamos, tomar conciencia de hasta qué punto un producto o servicio deja de ser una necesidad y pasa a ser un lujo. En ese momento es cuando nosotros hablamos de consumismo. En ese momento es cuando nosotros hablamos de este tema tan importante que es consumismo. Pero obviamente en este momento no lo vamos a tratar, solamente queda para la parte de la conciencia de cada uno de nosotros, ¿no? El consumismo es una problemática que incrementa lo que es la adquisición de recursos de los ecosistemas e influye muchísimo en la contaminación ambiental. Avancemos. Aquí tenemos varias imágenes, todas ellas a simple vista nos hablan de contaminación. Podemos observar esta que tenemos aquí a mano izquierda en la esquina superior, un río que a simple vista diremos nosotros está contaminado, tiene una gran cantidad de basura, de desechos sólidos y además se ve que tiene también aguas hervidas. Podemos nosotros también observar esta otra imagen en el centro, arriba, habla de un aire que está a simple vista contaminado, producto de las emisiones de todo un área, un sector industrial, podemos decir. Tenemos a este señor por aquí, esquina superior derecha, habla de la contaminación por el ruido, por una cantidad excesiva de ruido que podemos tener en las ciudades o en cualquier sitio en donde tengamos ese impacto, ¿no? por altas cantidades de sonido, de ruido a nuestro alrededor. También podemos observar esta imagen en la esquina inferior izquierda. Se evidencia que ha habido algún tipo de derrame de hidrocarburos y esta área pues se encuentra prácticamente inutilizada, no se le ha hecho algún tratamiento. Y en la esquina inferior derecha podemos observar una ciudad de noche que evidencia contaminación lumínica. Esto impide que se pueda observar el cielo nocturno, el cielo estrellado. Muy bien, vamos a pasar aquí. Y si nosotros estamos hablando que a simple vista estas imágenes demuestran que hay contaminación, entonces podemos entender de qué trata la contaminación. La contaminación es la alteración física, química o biológica de los parámetros naturales o de equilibrio de un ecosistema, ocasionado por la introducción de un elemento ajeno a él. También tenemos por aquí otra definición, es la introducción de un agente o elemento dañino, o de muchos elementos dañinos, ¿verdad?, perjudiciales a un ecosistema y que resulta en el desequilibrio y malestar de este. Es decir, que allí tenemos un enlace con lo que fue la primera parte que nosotros hablamos del equilibrio, ¿sí? Un agente contaminante lo que va a hacer es a desequilibrarme un ecosistema. Regresemos aquí a estas imágenes. En cada una de las imágenes nosotros podemos observar que hay elementos que están siendo introducidos en esos ecosistemas, ¿cierto? Por lo menos aquí tenemos una cantidad de desechos sólidos que están sobre el río. El ecosistema natural normal allí debería ser un río de aguas cristalinas o que tenga sus características naturales, pues, normales.
sin derrames, sin vertidos líquidos que le estén cayendo y que hayan dañado, que hayan afectado a este ecosistema. Pero aquí nosotros podemos hablar de contaminación a simple vista. ¿Qué puede traerme eso como consecuencia? Que es lo que hablamos de contaminación, ¿verdad? Que trae una consecuencia, que trae algún daño tanto al equilibrio de ese ecosistema como a los seres que habitan y que hacen parte de ese ecosistema. Pues si hablamos nosotros de que hay un agua contaminada, estaremos hablando de que posiblemente hayan enfermedades hídricas, de que posiblemente hayan diarreas, haya disentería, pueden haber, en este caso, producto de esos desechos sólidos y de la putrefacción que se esté generando allí, vectores de enfermedades como ratas, como moscas, como mosquitos. Y todo esto pues genera todo un escenario propicio para enfermedades. Si observamos la imagen nuevamente aquí, esta que estoy señalando, este escenario nos habla de un aire que está contaminado. ¿Por qué puede estar contaminado? Bueno, por dióxidos de azufre, por óxidos de nitrógeno, y estos óxidos de azufre y de nitrógeno van a traer como consecuencia enfermedades respiratorias a la población. Entonces estamos hablando de que se ha alterado la calidad del aire, las propiedades, las características físicas, las características químicas, pudiese ser, ¿verdad?, de ese aire, y por eso está ocasionando malestar en ese ecosistema, en ese sistema vivo. El ruido es la introducción física de esas ondas que conocemos como sonido en cantidades eh, no sanas para el oído humano ni para los animales o plantas que puedan estar allí en ese hábitat. ¿Qué puede ocasionar el ruido? El ruido puede ocasionarme malestares a nivel eh, psicológico, a nivel de los mismos oídos, ¿verdad? Como sordera. Puede afectarme el ritmo circadiano, que trata de los estados de vigilia y de sueño, es el reloj biológico del cuerpo. Entonces trae muchas consecuencias, ¿no? En ocasiones también daña el desplazamiento de algunas aves porque altera su sistema de ubicación, ¿verdad? Bien, de esa manera nos puede afectar el ruido. En lo que se refiere al estrés, el estrés que trae bastantes consecuencias hoy en día sobre las personas. Por aquí tenemos entonces esta otra imagen. Hablamos de la alteración, ¿verdad? Del estado de equilibrio. Aquí hay alteración del estado de equilibrio de este sistema, sí, por supuesto. Si nosotros habláramos de alguna consecuencia de que esto esté ocurriendo, pudiésemos decir que a causa de una lluvia o de que caiga agua y pudiese haber infiltración de contaminantes a las aguas subterráneas. Y si esa agua subterránea se está aprovechando o termina de una u otra forma en algún río, en alguna quebrada, porque igualito el agua subterránea se va a desplazar hasta que encuentre salida a otros cuerpos de agua. Y esos cuerpos de agua van a terminar contaminados por estas sustancias, los hidrocarburos. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de que esos cuerpos de agua pues terminen contaminados, alterados químicamente y perjudiquen a las especies que pudiesen estar habitando allí. De por sí este suelo ya es improductivo. Hay que hacer todo un tratamiento de bioremediación para poder aprovechar nuevamente ese suelo. Hay que hacerle un tratamiento a esa tierra que ya se contaminada para poder limpiarla y poder tener nuevamente apto ese suelo para cualquier tipo de actividad. Y por último, la contaminación lumínica también altera el ritmo circadiano de las personas, de los animales, y afecta pues la salud, ¿no? Así como el ruido también afecta lo que es ritmo circadiano, afecta desde un punto de vista del estrés. Igualmente la contaminación lumínica también hace eso. Y también pues nos impide ver en muchas ocasiones esos paisajes hermosos que nos puede brindar una noche despejada. Bien, hablando ya de los tipos de contaminación, ya hemos entendido que la contaminación es la alteración de esos medios, ¿verdad? Pero ¿qué tipos de contaminación pueden haber? Bueno, según su origen, podemos tener una contaminación que sea de origen natural o de un origen antrópico.
es decir, por la actividad humana. Si es natural, pues podemos tener diferentes fenómenos naturales. Hablemos de uno en particular, como es las explosiones de los volcanes, ¿verdad? La actividad volcánica siempre libera grandes cantidades de desechos, de emisiones a la atmósfera que pueden ser muy perjudiciales. Y también otros fenómenos como los huracanes, las inundaciones, los incendios, los maremotos o tsunamis, ¿verdad? Todo este tipo de fenómenos naturales pueden ser focos de contaminación. Y por otra parte, según su origen antrópico, es decir, por la actividad humana, que es la que en particular a nosotros nos interesa más, pues ya viene de todo lo que es la actividad humana. Es decir, emisiones atmosféricas de zonas industriales, vertidos líquidos de aguas hervidas, de aguas contaminadas también por la actividad industrial. Tenemos escenarios como la desertificación, producto del cambio de uso del suelo, y tenemos también otros tipos de contaminación, en fin, producto de la actividad humana, ¿no? Contaminación del agua, del suelo, del aire, en fin. Tenemos tipos de contaminación también según su naturaleza. Según su naturaleza podemos tener contaminación de tipo físico, químico o biológico. Cuando hablamos de contaminación por factores físicos podemos estar hablando del ruido, de la temperatura, de la radiación, de vibraciones. El ruido ya lo veíamos unas láminas anteriores, unas láminas atrás, perdón. Temperatura, porque cuando nosotros alteramos la temperatura de un medio, pues eso siempre va a traer consecuencias, ya sea porque la temperatura permite o impide que unas especies se desarrollen más que otras, porque la temperatura puede alterarme el hábitat de especies vegetales y animales, porque la temperatura puede ocasionar la muerte de especies. En fin, el cambio de temperatura en un hábitat puede traerme consecuencias, y esas consecuencias pues quiere decir que estamos hablando de contaminación por la temperatura. En la radiación tenemos radiaciones ionizantes y no ionizantes. Con esto nos referimos a las que tienen la capacidad de extraer, las ionizantes, la capacidad de extraer un electrón de las moléculas. Y esto pues hablamos de una radiación que es como más fuerte, ¿no? más penetrante. En este caso, en términos de lo que se respecta, o de lo que respecta al espectro electromagnético, son radiaciones que están por encima de los rayos UV. Y inferiores a los rayos UV ya tenemos radiaciones no ionizantes. Este tipo de radiaciones pueden ser contaminantes según la alteración que produzcan. Y las vibraciones, por supuesto, también ocasionan o también son fuente de contaminación. Todo esto, toda la introducción de estos factores físicos en un hábitat, en un ecosistema, pues tienen sus alteraciones. Y esas alteraciones las tratamos como que son contaminación. Alteran el estado natural de esos hábitats, de esos ecosistemas. Cuando hablamos de factores de contaminación químicos, hablamos de que pueden ser sustancias orgánicas e inorgánicas. Hablamos por lo menos de metales. Los metales pesados pueden ser un contaminante en aguas, en aire, en suelo, ¿verdad? Tenemos elementos que pudiésemos mencionar por lo menos inorgánicos, como el dióxido de carbono o el monóxido de carbono. Tenemos sustancias orgánicas, cuando hablamos por lo menos de materia orgánica que se vierte en los cuerpos de agua, estamos hablando de la DBO. Cuando estamos hablando de aceites vegetales, de aceites vegetales y aceites minerales, también estaríamos hablando de sustancias químicas que son contaminantes. Cuando hablamos de contaminación de tipo biológico, hablamos de hongos, de plagas, de bacterias, de virus, también de especies animales o vegetales que son introducidas en otros hábitats a los que no corresponden. Cuando hablamos de contaminación, según la fuente, estamos hablando de contaminación que pueden ser de tipo fija o de tipo móvil. Esto es fácil de entenderlo. Cuando hablamos de una contaminación según la fuente fija, hablamos de que el foco de contaminación
se produce en un solo sitio. Aquí podemos observar por lo menos el escenario de estas chimeneas. Las chimeneas pertenecen a alguna industria y esa industria siempre va a estar en el mismo sitio. Y la contaminación siempre se va a dar en ese punto de la chimenea. Cuando hablamos de tipo móvil, podemos observar el vehículo. Un vehículo, mientras que va rodando, va dejando sus emisiones. Y es una contaminación de tipo móvil. ¿Qué otra contaminación fija podemos hablar? Por lo menos cuando tenemos un vertido de una empresa también. El vertido siempre va a ser en el mismo sitio. Cuando hablamos de un vertido en un cuerpo de agua que siempre tiene la misma tubería, el mismo desagüe, y siempre va a caer esa agua servida en el mismo sitio. Eso estamos hablando de una contaminación de tipo fijo. Y móvil también podemos hablar de los aviones, de los barcos, son contaminación por fuentes móviles. Cuando hablamos de contaminación según su ámbito, hablamos que sea local, que sea regional o global. Cuando la contaminación se da, por lo menos el escenario que tenemos en San Josecito, es un escenario de tipo local, una contaminación que siempre se va a estar vertiendo unos desechos sólidos en el mismo sitio y eso afecta a unas comunidades que rodean a ese ambiente, ¿no? Cuando hablamos por lo menos de contaminación regional, pudiésemos estar hablando como el caso del lago de Maracaibo. El lago de Maracaibo tiene una extensión más grande y afecta a varias comunidades, a una mayor cantidad de población. El lago de Maracaibo, como presenta la Lebna, ¿verdad? Que se presenta ese proceso de eutrofización y allí nace la Lebna y la Lebna afecta el lago de Maracaibo y por supuesto tiene todas las consecuencias que se refieren a esa problemática. Entonces allí tenemos un tipo de contaminación según su ámbito de tipo regional. También pudiésemos hablar como el caso de la deforestación del Amazonas, que también es regional, pudiésemos estar hablando más de tipo internacional, abarca varias regiones más extensas. Y cuando hablamos de global, pudiésemos estar hablando por lo menos del calentamiento global, que es un problema que afecta ya definitivamente a todo el planeta. Bien, aquí volvemos otra vez a poner las imágenes del principio. Y hablamos entonces de cuáles son las consecuencias de la contaminación. Y poníamos nuevamente estas imágenes como para analizar un poco las consecuencias que trae el desequilibrio de los ecosistemas a causa de la contaminación. Observemos algo. Si hablamos de contaminación, una de las principales consecuencias que vamos a tener o que nosotros vamos a percibir directamente va a ser sobre la salud de nosotros mismos. Esa diríamos nosotros que es la principal consecuencia y la más evidente, porque a pesar de que haya una contaminación, por decir algo, en el Amazonas, nosotros que estamos aquí en Venezuela, en esta parte, en el estado Táchira, tal vez no percibimos directamente las consecuencias o no las evidenciamos. Pero si la contaminación del Amazonas, cuando hablamos de que el Amazonas es un área boscosa y poco a poco y paulatinamente se está deforestando, vamos a hablar de que se reduce la cantidad o el pulmón vegetal que teníamos allí ya no es el mismo. Por ende no va a haber la suficiente transformación de dióxido de carbono en oxígeno y vamos a tener un aire más contaminado. ¿El aire contaminado nos afecta a nosotros? Esa es una pregunta y diremos que sí. Entonces la principal consecuencia de la contaminación es la afectación sobre la salud del ser humano. En ese caso, como no hay suficiente pulmón en el planeta para volver otra vez a purificar ese aire, entonces hay una contaminación de aire que nos va a afectar a nosotros aquí en el Táchira, sí, porque al ver mayor cantidad de CO2 en el ambiente hay una mayor cantidad de calor retenido en la tierra y el calentamiento global nos afecta a todos. De hecho, pues la alteración que tenemos ahorita climatológica en el estado Táchira y obviamente en todo el planeta, en el país, de esa cantidad de agua, de lluvia que hemos tenido, pues es producto de eso, ¿no? de la alteración de diferentes escenarios a nivel mundial.
Entonces, digamos, una de las consecuencias que nosotros podemos evidenciar directamente es la afectación a la salud de nosotros. Antes de eso, obviamente, pasamos por el daño de los ecosistemas. Podemos hablar de desertificación, podemos hablar de que ya tenemos un paisaje deteriorado, podemos hablar de que hay una biodiversidad que se empieza a mermar, es decir, que hay una pérdida de biodiversidad. Pudiésemos hablar de que hay una consecuencia por la contaminación atmosférica, digamos la destrucción de la capa de ozono. Pudiésemos hablar de que las consecuencias de la contaminación pueden afectar a la biodiversidad en el agua, en los mares. Entonces tenemos una acidificación de los océanos que perjudica a los arrecifes de coral, donde hay una enorme cantidad de especies animales y vegetales que allí habitan, que al dañarse esos arrecifes de coral, pues definitivamente se pudiesen estar extinguiendo incluso especies que ni siquiera llegamos a conocer, ¿verdad? Pero toda esta gran cantidad de consecuencias a veces no las observamos, no las percibimos directamente, sino cuando nos afectan a nosotros es cuando vemos directamente la consecuencia de la contaminación. Muy bien, entonces pues ya tratamos diferente, de todas formas hemos mencionado varias de las consecuencias. A la salud, ¿qué podemos hablar? Si hablamos de la salud, pudiésemos estar hablando de una contaminación hídrica, es decir, de diferentes escenarios de diarrea, de disentería, ¿verdad? Eso ya lo mencionaba antes. Si hablamos de una contaminación del aire, pudiésemos estar hablando de enfermedades pulmonares, bronquitis, asmas, pudiésemos estar hablando de gripes, de diferentes escenarios en donde los pulmones se ven afectados. Si hablamos del ruido, sorderas. Si hablamos de contaminación de los suelos, pudiésemos estar hablando de áreas boscosas destruidas, de suelos que se desertifican, de espacios de suelos, de tierras que ya no se pueden cultivar porque han perdido su capacidad productiva, nutritiva. Si hablamos de contaminación también por ruido y por luminosidad, estaremos hablando de personas que tienen una alteración de su ritmo del sueño y de vigilia, que les produce a la larga consecuencias de tipo psicológico, como depresiones, como estrés, y eso repercute obviamente en problemas de salud como la diabetes, como la hipertensión. Todo esto se ve alterado, ustedes pueden buscar información, y se ve bastante alterado todo nuestro sistema humano por ese tipo de contaminaciones. Bien, por aquí tenía yo algo que en términos generales pues toca diferentes consecuencias producto de la contaminación, ¿no? Aquí decimos nosotros enfermedades en las personas. O sea, ¿cuáles son las consecuencias de la contaminación? Enfermedades en las personas, enfermedades hídricas, respiratorias, enfermedades al sistema nervioso por metales pesados, a los riñones, a la funcionalidad motora, al sistema circulatorio e inmune, al sistema reproductivo. El exceso de luz altera el ritmo circadiano, ya lo mencionamos, y tenemos trastornos de insomnio, estrés, depresión, por ruido igualmente estrés, depresión, sordera. Lleva a la extinción de especies animales y vegetales. Cuando talamos y quemamos, dañamos los suelos que se desertifican y se vuelven más estériles. Los monocultivos son dañinos. La contaminación del aire trae lluvias ácidas que, además de dañar los tejidos vegetales y animales, también dañan las infraestructuras. Si hablamos en términos de economía, si hay más personas enfermas, producto de la contaminación, esas personas son una carga, o sea, son improductivas, pero además acarrea un gasto en medicamentos. Si hablamos de que la contaminación es capaz de dañar infraestructuras, entonces hay que invertir más en mantenimiento para evitar que ellas colapsen. Si se desertifican las tierras y se vuelven estériles, implica que la región ya no puede producir sus alimentos. Por ende, hay que importar o traer de otras regiones, que es más gasto o que implica más gasto. Si dañamos los ambientes naturales y esto nos sirve al turismo, dañamos el turismo, por ende dejamos de tener ingresos por turismo. Si la contaminación acaba con las especies que nos sirven de alimento, como los peces por ejemplo,
Ya no podemos alimentar con peces a las poblaciones que alimentábamos con esos peces. Y si hay peces contaminados, quiere decir que dañaremos la salud de todas las personas que coman esas especies. Si las personas que son afectadas por la contaminación terminan siendo nuestros hijos, nuestros padres, familiares, entonces posiblemente lloraremos su pérdida o sus enfermedades y sufriremos porque la contaminación está matando a nuestras familias o a nosotros mismos. Es más o menos una, digamos, englobando lo que se puede y lo que permite este espacio en esta lámina de PowerPoint de las diferentes consecuencias que trae la contaminación. Y a grosso modo, ¿no? Por encima. Muy bien. Pasemos ahora a los problemas globales de contaminación y que son de una gran importancia. Hablamos de uno de esos problemas como la pérdida de la biodiversidad. La pérdida de la biodiversidad. ¿Qué es la biodiversidad? La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de la vida. Abarca a la diversidad de especies de plantas y animales que viven en un sitio, a su variabilidad genética, a los ecosistemas de los cuales forman parte estas especies y a los paisajes o regiones en donde se ubican los ecosistemas. También incluye los procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de genes, especies, ecosistemas y paisajes. Cuando hablamos de diversidad, hablamos de todo esto que acabamos aquí de leer. Y pérdida de la biodiversidad se refiere entonces a que perdemos todo esto. Así de sencillo. ¿Por qué se produce la pérdida de la biodiversidad? Una de las causas principales de la pérdida de la biodiversidad, hablando a nivel de la tierra firme, es precisamente el cambio del uso del suelo. Cuando hablamos de cambio del uso del suelo es porque tenemos un ejemplo, un área boscosa, y esa área boscosa empieza a ser intervenida por el hombre, talándola, quemándola, y con fines, digamos, pueden ser fines de minería o pueden ser fines de agricultura. En todo caso, el hecho de que todas esas especies de árboles sean cortadas, taladas y quemadas también implica que va a haber un desplazamiento de las especies animales que allí habitaban. Y ese desplazamiento, la consecuencia de eso directa es que posiblemente haya una extinción de parte de la diversidad biológica que allí había. Si no hay una extinción, de todas formas va a haber una minimización, una alteración de la cantidad de individuos que habían allí. Ese desplazamiento de esas especies hacia otros hábitats también puede afectar a esos otros hábitats a los que vayan ellos a ser incorporados. Entonces puede haber competencia entre especies, ya sean carnívoros, herbívoros, ¿verdad? Y esa competencia va a tener una mayor presión sobre ese nuevo hábitat. Puede ser que esas especies que están siendo desplazadas sean más hábiles para aprovechar esos elementos bióticos o abióticos que hayan allí, y entonces las especies que eran nativas allí empiecen a morir o empiecen a verse afectadas porque no son capaces de competir con estas nuevas especies. De esa manera pues se produce la pérdida de biodiversidad, ¿verdad? Una directamente por, por la alteración, por el impacto, por el cambio del uso del suelo directamente, y otra por el desplazamiento de las especies. Este problema de la pérdida de biodiversidad, digamos que no va solo, va enlazado y va de la mano, ya ustedes lo van a ver. Aquí estoy mencionando de una vez algo que vamos a mencionar más adelante, que es la desertificación. La pérdida de biodiversidad es algo que nos afecta muchísimo porque estamos perdiendo diferentes especies animales, vegetales. En el mar también se produce pérdida de biodiversidad. Hoy en día la pérdida de biodiversidad a nivel de los mares, de los océanos, se produce por la contaminación de las aguas y por supuesto
por esta problemática global que tenemos, que es el calentamiento global precisamente, que produce la acidificación de los océanos y está afectando a las especies que allí habitan. Muy bien, hablamos de la pérdida de biodiversidad. Otro gran problema ambiental global que tenemos, ya lo mencionaba, era la desertificación. La desertificación es la transformación lenta y continua del ambiente hacia condiciones cada vez más secas, con la consiguiente reducción de los mantos freáticos y del contenido de plantas, que se hacen cada vez más escasas. Y en conjunto este fenómeno acaba también con la vida de los animales. Pues aquí vemos que hay un enlazamiento, un enlace tanto de lo que es el problema de la desertificación con el problema de lo que es la pérdida de la biodiversidad. Cuando hablamos de desertificación, entonces es sencillamente eso, es un cambio de uso del suelo. Tenemos bosques, los queremos para agricultura, se tala, se quema, se empieza a aprovechar esa tierra, ahora que antes era boscosa, ahora la aprovechamos para el cultivo. Y esos cultivos, si no se dan de una manera, digamos, sostenible, sustentable, entonces esos suelos se van a dañar, van a terminar siendo estériles y por ende pues se van a hacer cada vez más secos, se van a desertificar. Cuando hablamos de ese problema de desertificación, lo grave de él es que, como en otra ocasión en la clase pasada hablábamos, se decía que el hecho de que no tengamos árboles inicialmente va a hacer que la lluvia o el sol incida directamente sobre la tierra. Eso quiere decir que la temperatura o la radiación va a alcanzar más directamente a la tierra, al suelo. Cuando hay árboles eso no ocurre. Si estamos hablando de lluvia, la lluvia va directamente también a golpear la tierra. Si golpea directamente la tierra, también va a generar mayor erosión sobre el suelo. Si ya no hay esa capa vegetal, hablando de árboles, también quiere decir que la cantidad de material biológico, de hojas, ¿verdad?, de animales, de insectos que trabajan en ese medio ya no van a generar y a crear eso que nosotros llamamos humus, es decir, toda esa materia orgánica que sirve de colchón al suelo y que no permite que se compacte. Si no está ese colchón de humus, ese colchón de material eh, biodegradable, ese material de materia orgánica en el suelo, entonces la infiltración del agua posiblemente no se dé. Y si se da, pues eso simplemente unos centímetros cerca de la superficie del suelo. Por lo tanto, no se van a recargar los acuíferos. Y entonces allí tenemos también lo que es la desertificación, que los suelos cada vez se ponen más secos. Si esos cultivos se dan de manera, se producen, son monocultivos, es decir, que se aprovechan las tierras simplemente para un solo tipo de cultivo, por decir algo, solamente se siembra maíz, a la larga también se va a terminar dañando esa tierra. Y una vez que se dañe y ya no produce más maíz, pues el productor se va de esa tierra y la abandona allí y se produce la desertificación. La desertificación va de la mano junto con la pérdida de la biodiversidad, ya nosotros lo observamos, entonces están enlazados. Otro gran problema que nosotros presentamos, que se nos presenta a nivel global, es el problema con la capa de ozono. ¿Qué pasa con la capa de ozono? ¿Cómo se entiende esta problemática? Muy bien, lo que ocurre es que la capa de ozono está en la estratosfera, ¿verdad? El ozono es un elemento, es una molécula que está compuesta por tres átomos de oxígeno. La incidencia de los rayos ultravioletas del sol sobre estas moléculas hacen que ellas se separen. Se separe en una molécula de oxígeno compuesta por dos átomos de oxígeno y otra molécula de oxígeno que simplemente es un oxígeno solo, pues. Cuando ella se separa, ya ha absorbido o ha permitido que esa radiación ultravioleta choque con ella, se separa, se disocia y posteriormente, una vez que se ha disociado, vuelve otra vez a unirse,
formando nuevamente el ozono. Entonces está en este equilibrio constante. Se disocia, vuelve otra vez y se une. Se disocia, vuelve otra vez y se une. Y allí sí que sigue ese ciclo. ¿Qué ocurre? Que hay ciertos elementos en la atmósfera, producto de la actividad humana, que liberan unos gases a los que llamamos clorofluorocarbonos. Cuando estos gases llegan a la estratosfera, inciden sobre la capa de ozono. ¿Cómo inciden? Que igualmente los rayos UV van a disociar estos elementos, liberando el cloro, o liberando el bromo, o liberando el flúor. Y esos elementos van a unirse ahora al oxígeno que también se ha disociado, al ozono que también se ha disociado. En ese caso, ya el ozono no se vuelve otra vez a regenerar, ya no vuelve otra vez a asociarse entre las moléculas de oxígeno, y por ende, pues los rayos UV van a pasar directamente a la Tierra. Ya no va a haber quien se les atraviese en su camino, por decirlo así, ¿sí? De este modo, pues tenemos entonces que se produce ese agujero de la capa de ozono. Esa es la forma como se produce. ¿Cuáles son esos gases o dónde están contenidos? En los refrigerantes. Todo lo que es la industria refrigerante maneja, utiliza este tipo de compuestos clorofluorocarbonados. Bien, los elementos clorofluorocarbonados se han ido sacando paulatinamente del mercado. Se ha hecho una gran presión sobre esta industria, y la industria de los aerosoles también hace parte de ellos. Se ha hecho una gran presión sobre ellos y ha ido minimizando la producción de estos elementos. Se ha cambiado por otros elementos, por otras sustancias que sean más amigables con la capa de ozono. Hoy en día, aquí tengo un pequeño extracto de un artículo que leía. La NASA y la NOAA observaron que el agujero de ozono alcanzó su mayor expansión en un día 5 de octubre del 2022, eso es reciente, aumentando a 26.4 millones de kilómetros cuadrados. Estamos hablando del agujero. Esta imagen que tenemos a la izquierda, pueden observar, es la representación, ¿verdad?, satelital, de lo que ocurre con el agujero de la capa de ozono. Y como ustedes pueden ver, esa extensión que acabamos de mencionar en este extracto se refiere a toda esta mancha que vemos de color rojo, que ocupa nada más y nada menos que todo el continente antártico. Ustedes pueden ver ese mapa y compararlo con América del Sur, y prácticamente cubre una gran extensión de lo que es América del Sur, o sea, es enorme, ¿sí? Fuera de lo que hable estas instituciones, aparentemente ya la capa de ozono se está recuperando, pero sin embargo todavía vemos ese enorme agujero. Estamos hablando ahorita del 5 de octubre del 2022. Aparentemente está reduciéndose el agujero y ya no es tan marcado ese agujero como en años anteriores. Sin embargo, pues también otras noticias hablan de que eso aparentemente es mentira, porque hay otros problemas aunados al calentamiento global que permiten que la estratosfera se esté enfriando, y el enfriamiento de la estratosfera, donde está la capa de ozono, también permite que la incidencia sobre el ozono de estos gases sea mayor, y por eso el agujero, pues no, o esa recuperación es una recuperación aparentemente falsa. No, en fin, nosotros sencillamente por ahora no hablamos del problema global que tenemos con respecto a la capa de ozono. Otro problema ambiental que tenemos de importancia global es el tema de las lluvias ácidas. ¿Cómo ocurre esto de las lluvias ácidas? Bueno, la imagen habla por sí sola, ¿sí? Simplemente una emisión a la atmósfera de gases que tienen contaminantes de tipo óxidos de nitrógeno, de tipo óxidos de azufre, llegan a la troposfera superior, donde se encuentran lo que es el agua en forma de vapor. Esa agua en forma de vapor reacciona con estos gases y me produce ácido sulfúrico, ácido nítrico, que posteriormente en forma de precipitación caen sobre la tierra, sobre el océano, sobre los ríos,
Y pues tienen consecuencias. ¿Consecuencias de qué tipo? Si caen sobre la vegetación pueden dañar los tejidos de la vegetación, es decir, las hojas, es decir, las raíces. Si cae sobre la tierra daña los nutrientes y ya no quedan disponibles para las plantas. Como es una lluvia ácida, y cuando hablamos de lluvia ácida quiere decir que esa lluvia tiene pH inferiores a 5, esa lluvia puede causar malestar también en la biodiversidad, puede afectar a organismos, a especies que sean vulnerables a estos cambios de pH. Si esas lluvias ácidas cayeran sobre nuestra piel y nosotros no nos bañamos, no nos aseamos rápidamente, pueden causar también quemaduras sobre nuestra piel. La lluvia ácida es una problemática a nivel global. ¿Por qué? Porque si las emisiones de estos gases se producen en Europa, por la dinámica del comportamiento de la Tierra, de los vientos, pueden esos vientos llevar esos contaminantes a otra parte de la Tierra. Pudiese llegar hasta América, por decir algo. Y entonces las emisiones perjudiciales de óxidos de nitrógeno y de azufre que se produjeron en Europa terminan precipitando en forma de lluvias ácidas en América, dañando los ecosistemas de América. Por eso es un problema ambiental global. Y no se puede hablar de que se sepa dónde va a caer, no, la dinámica del planeta es la que decide o marca el sitio en donde esos problemas de lluvias ácidas se presentan. Aquí tenemos algo escrito: la lluvia ácida es agua que se ha vuelto ácida debido a ciertos contaminantes que se hallan en el aire y que se precipitan en forma de lluvia. Bueno, ya lo mencionamos. Y por último, y tal vez el más importante de los problemas ambientales globales que tenemos hoy en día, que es el calentamiento global. Bien, ¿qué es el calentamiento global? Es el aumento de la temperatura media global por la alteración del efecto invernadero. ¿El efecto invernadero qué es? No es más que simplemente un fenómeno que tenemos a nivel mundial, es un fenómeno natural de la Tierra, en donde tenemos una capa de gases de efecto invernadero. Le llamamos así porque ellos son capaces de retener la temperatura dentro de la Tierra, dentro de la troposfera, son capaces de retener esta temperatura y evitar que todo el calor que incide sobre la Tierra digamos, salga hacia el espacio de una manera muy rápida y acelerada. Si no tuviésemos esta capa de gases de efecto invernadero, la Tierra podría ser simplemente un bloque de hielo. Si tenemos esa capa de gases, digamos, en equilibrio, entonces la temperatura del planeta es agradable. Y si esta capa de gases aumenta, es decir, hay una concentración excesiva de esos gases de efecto invernadero, entonces vamos a tener la problemática que tenemos hoy en día, que es el calentamiento global. ¿Qué gases son los gases que principalmente hacen parte de esta capa? El CO2 como el principal gas de efecto invernadero, el metano, que tiene un potencial de efecto invernadero 10 veces o un poco más, de 10 veces el potencial del CO2. Tenemos gases muy conocidos como lo es el vapor de agua. El vapor de agua también ayuda muchísimo a retener el calor dentro de la Tierra. Y otros gases como los mismos clorofluorocarbonos también son gases de efecto invernadero. Los óxidos de nitrógeno también son gases de efecto invernadero. Pero digamos que los gases que nos están generando un mayor problema en lo que respecta al calentamiento global es el CO2 y el metano. El CO2 es el principal desequilibrador de este efecto invernadero, y produciéndolo, generándolo de manera antrópica, es decir, nosotros los seres humanos hemos excedido la concentración normal, natural, la concentración habitual que debe tener este gas en el planeta Tierra. ¿Cuál es esa concentración? La mencionamos. Más o menos está entre 300 y 350 partes por millón. Esta concentración de 300 o 350 partes por millón es la concentración normal, natural, la concentración que debería tener nuestro planeta de CO2 para que tuviésemos ese efecto invernadero en equilibrio. Hoy en día, actualmente,
la concentración de CO2 en la atmósfera de la Tierra, en la troposfera, excede ese valor y estamos rondando prácticamente los 410 partes por millón o un poco más. Esta concentración es más que suficiente para que se rompiera ya el equilibrio de retención de calor en la Tierra y se han elevado las temperaturas. Hoy en día sabemos que estamos alrededor de 1.1-1.2 grados, por lo que eran los niveles preindustriales de temperatura media global. Entonces, pues ya entendemos de qué se trata y de qué va toda esta problemática del calentamiento global. El gas metano es un gas, perdón, continuemos aquí con lo que el CO2 que no hemos terminado de aclarar. El CO2 entonces es un gas muy normal, muy natural, él no nos causa a nosotros ningún daño por respirarlo. De hecho, nosotros respiramos, inhalamos oxígeno y liberamos CO2, ¿sí? Igualmente la concentración de CO2 que hay en la atmósfera nosotros la volvemos a absorber, pero no causa ningún daño, ¿no? Las plantas aprovechan el CO2 y liberan oxígeno. Nosotros respiramos oxígeno, liberamos CO2. Hay un equilibrio allí entre los organismos que son que son heterótrofos y los que son autótrofos. Allí hay un equilibrio en esta dinámica, ¿no? Del CO2 y el oxígeno. ¿Cómo se produce el CO2 por fuentes humanas, antrópicas? Pues con lo que es la quema de combustibles fósiles principalmente, es decir, todos los derivados del petróleo, y por lo que es la industria del carbón también. Estas dos industrias principalmente producen grandes cantidades de CO2 que se liberan a la atmósfera. Lo que es la industria automotriz por la quema de esos combustibles fósiles de gasolina, lo que es la industria de la aviación por quema también de combustibles fósiles como viene a ser la gasolina de aviones. En fin, todas estas industrias pues están contribuyendo a que se eleven los niveles de CO2, la concentración de CO2 en el planeta y por ende, pues como ya lo hemos mencionado, se ha desequilibrado el efecto invernadero. Bien, también mencionábamos el gas metano. El gas metano, también otro derivado del petróleo, y que también se produce en procesos de fermentación, en procesos de descomposición. El gas metano está asociado principalmente a la industria de la ganadería, el ganado vacuno, y en sus procesos de generación de heces fecales es donde produce toda esa fermentación, todo ese gas metano, y ese gas metano también está contribuyendo muchísimo al efecto invernadero. Entonces, pues aquí observamos de dónde proviene ese desequilibrio, ¿no? de lo que es la generación de estos gases de efecto invernadero. Cuando aumenta la temperatura del planeta Tierra por ese desequilibrio y entramos en lo que ya es la consecuencia de la alteración del efecto invernadero, tenemos el calentamiento global. Cuando se ha desequilibrado ese efecto invernadero y tenemos el aumento de la temperatura global, hay áreas que empieza, es decir, la dinámica del planeta se empieza a dañar. Y comúnmente lo principal que observamos como consecuencia es esa dinámica meteorológica, es decir, el comportamiento de los patrones climáticos habituales se daña. Y entonces tenemos el cambio climático, que es cuando observamos todo este tipo de eventos en donde el fenómeno del Niño tiene una mayor incidencia, tiene un mayor grado de fuerza, de verdad, donde tenemos el fenómeno de la Niña, que también tiene un mayor grado de fuerza, de afectación sobre las poblaciones. Tenemos entonces problemas como los huracanes que se dan en toda esta zona del Caribe y que tienen también una mayor fuerza o una mayor periodicidad, entonces lo vemos más continuamente, ¿no? O de repente los meses que solían ser en donde se presentaban los huracanes, resulta que ahora ese rango de tiempo se ha extendido, se ha prolongado.
¿Qué otra cuestión tenemos producto del calentamiento global? Tenemos fenómenos como el derretimiento de los polos, el derretimiento de los glaciares. Ese derretimiento de los glaciares también tiene un efecto sobre el nivel del agua del mar, de los océanos, lo que genera un desplazamiento de especies y también una incidencia sobre las personas, sobre las ciudades o sobre las poblaciones que están cerca del mar y que son vulnerables. Por lo menos una de las problemáticas con respecto a la subida de los niveles del mar lo está teniendo eh, un país como es Holanda. Holanda está por debajo del nivel del mar y han tenido que desarrollar una serie de tecnologías para evitar que terminen ellos bajo el agua, ¿no? Eh, en fin, son muchas las problemáticas asociadas al calentamiento global. Eh, ¿Qué otra cuestión podemos hablar? Hablábamos del derretimiento de los glaciares. Cuando ellos se derriten, incorporan grandes volúmenes de agua dulce en el mar. Y las áreas del océano en donde toda esta agua dulce se drena, pues va a tener cierto impacto ambiental producto del agua dulce que se está incorporando. Digamos, la salinidad de las aguas cambian y muchas especies animales y vegetales se ven afectadas por esto. Aquí quería tocar un tema particular con respecto al calentamiento global y algo que hace o que incide muy fuertemente sobre lo que son los patrones climatológicos a nivel mundial, y es una corriente oceánica que se llama AMOC. Eh, es la corriente meridional de vuelco del Atlántico, así se denomina en español. AMOC la pueden conseguir es por sus siglas en inglés. Es una corriente que entra por la parte sur de lo que es el océano Atlántico y sube, se calienta a nivel del Ecuador, de la zona ecuatorial. Ella sigue ascendiendo hasta llegar a lo que es la zona norte del océano Atlántico y ya lleva gran cantidad de calor que ha acumulado en la zona del Atlántico ecuatorial. Cuando llega a la zona norte, libera todo ese calor y al liberar el calor en forma de vapor de agua, se vuelve más denso por la salinidad, hundiéndose nuevamente y retornando a las latitudes bajas, ¿no? De este modo, pues cumple el ciclo. Eh, Esa corriente oceánica eh, tiene una gran incidencia sobre el clima a nivel mundial y una de las partes que se ve afectada principalmente es la zona norte y todo lo que tiene que ver con el continente europeo, ya que parte de ese calor que libera esta corriente ayuda a mantener las temperaturas, digamos así, cálidas de lo que es el continente europeo. Eh, Se habla hoy en día de que producto del calentamiento global, el deshielo de los glaciares del Polo Norte, de la zona de Groenlandia, esos glaciares están incidiendo esa agua en que se rompa esta dinámica de esta corriente oceánica y por eso también se han visto bastantes problemas a niveles climatológicos. Como le digo, es una dinámica que tiene mucha incidencia en los patrones climatológicos del planeta. Entonces, pues ya vemos afectaciones y era algo que quería tocarles, ¿no? Ya ustedes lo pueden también ubicar, buscar, informarse más acerca de esto y vemos pues las consecuencias del calentamiento global, cómo se van fortaleciendo. ¿Qué otro tipo de problemática asociada al calentamiento global encontramos? Lo que son los desplazamientos de las especies, la extinción de especies. Eso hablamos de los problemas de pérdida de biodiversidad y hablábamos de que todos estos problemas se enlazan, se entrelazan unos con otros. Y pues bien, parte de la pérdida de biodiversidad en el planeta también se debe al calentamiento global. Ya como lo decíamos, el calentamiento global pues afecta muchas áreas. Otra que también les quería tocar es la parte de la acidificación de los océanos. Eh, Cuando la temperatura de los océanos aumenta, ellos son sumideros de carbono, del CO2, y al aumentar la temperatura global, la temperatura de los océanos del agua, se vuelven más, permiten que pueda incorporarse mayor cantidad de CO2 en el agua. Perdón.
Esto hace que haya mayores cantidades de CO2 que están entrando en el agua de los océanos y por lo tanto, producto de esa cantidad extra de CO2 se acidifican los océanos. Esa acidificación de los océanos trae como consecuencia que ese pH más bajo que van a tener dañe ciertos ecosistemas que son vulnerables a esos pequeños cambios. Uno de estos ecosistemas son los arrecifes de coral. Ya tenemos mucha pérdida a nivel de los arrecifes de coral en el mundo por la acidificación de los océanos. El calentamiento global también en muchas ocasiones permite que hayan vectores de enfermedades como los zancudos, los mosquitos, que pueden desplazarse hacia hábitats que no le correspondían a ellos y que se han tornado, digamos así, eh, adecuados para que ellos puedan desplazarse y subsistir en estos hábitats. Entonces podemos tener enfermedades en lugares en donde antes no las había, porque esos vectores de enfermedades se han desplazado. Eh, Han hecho parte de su hábitat estos sectores, ¿no? Eh, ¿Qué otro tipo de problemática asociada al calentamiento global podemos tratar? Podemos tratar también, eh, bueno, en fin, son muchas las cantidades de cosas que están asociadas al calentamiento global y que se entrelazan, como lo he dicho, unas con otras. Hablamos ya de la pérdida de biodiversidad que está relacionada con el calentamiento global, pero el calentamiento global y la pérdida de biodiversidad también se relaciona con la desertificación, que también la hemos tratado. Eh, la desertificación, cuando hablamos que se produce por la tala y la quema de los árboles, estamos hablando también de que contribuye al calentamiento global porque eso permite que haya más CO2 que se libera a la atmósfera. Entonces, unos problemas con otros se entrelazan y de una u otra manera terminan incrementando esa problemática. ¿Sí? Eh, Muchachos, hasta aquí llegamos nosotros por el día de hoy, hasta aquí llegamos con la unidad 3. No queda más sino que posteriormente le vamos a indicar cómo va a ser la forma de evaluar esta unidad. Entonces, sin más, saludos nuevamente, hasta luego.